Buenas noches, familia. Estamos hoy muy contentos de poder estar un domingo más acompañándoles. El día de hoy estamos con la presencia del doctor Andrés Delgado, que es especialista en ginecología y en obstetricia y subespecialista en reproducción humana. Hemos visto todas las respuestas que hemos tenido a nuestros videos que hemos lanzado y también sus inquietudes. El día de hoy vamos a aprovechar la presencia del doctor para poder conversar sobre la fertilidad y que es un tema súper importante, creo, en la actualidad, porque en el rol de ahora la mujer trata siempre de postergar su fertilidad porque tenemos otros planes personales, familiares, profesionales. Entonces, a partir de los 90, la mujer ha tomado otro rol, tanto en la microeconomía del hogar, en este perfil profesional, y eso ha hecho que posterguemos la fertilidad. Es así que nos encontramos entre los 30, 35 años y pues no deseamos todavía tener bebés. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Y es por eso que queremos darte la bienvenida, Andrés. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos, primero, frente a toda esta realidad que vivimos nosotros, pues, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer pueda tener un problema de fertilidad? Bueno, realmente la infertilidad como tal cada vez se hace más frecuente y sabemos nosotros que aproximadamente el 12 al 15% de todas las mujeres pueden tener un problema de fertilidad en alguna etapa de su vida, ¿no? Entonces, sí es importante como darle atención y ahí es donde viene la definición de qué es infertilidad. Porque primero, si tienes 35 años o menos y tienes un año de relaciones sexuales no protegidas, pero valga la redundancia, frecuentes, y no has tenido un embarazo, algo está pasando. Pero si tenemos más de 35 años y lo mismo, hay relaciones sexuales no protegidas, son 6 meses lo que máximo tenemos que esperar. Y si estás en tus 40 años y pues estás pensando en un embarazo, bueno, no hay tiempo que perder, tienes que pedir inmediatamente una valoración. Claro, y qué importante, ¿no? En esto de que tú das este punto así como clave, tope, ¿no? El tope. La edad, 35 años. ¿Y qué pasa ahí en los 35 años, Andrés? ¿Por qué ese punto de quiebre? Porque se sabe que toda mujer al momento de su nacimiento nace con una cantidad finita de óvulos, ¿no? El número estándar de óvulos, los cuales se van disminuyendo a medida que va avanzando su edad. Pero se sabe que la disminución más severa empieza a observarse a partir de los 35 años, donde nosotros sabemos que no solo disminuye cantidad de óvulos, sino también empezamos a perder calidad de óvulo. Y por lo tanto empieza a incrementarse riesgos de enfermedades genéticas, por ejemplo, en los futuros embarazos, principalmente el síndrome de Down, síndrome de Turner, bueno, entre otras alteraciones genéticas. Ese es ese punto de quiebre donde, bueno, o sea, ¿me decido hacer mamá o qué voy a hacer? Y hay un tema así que nosotros últimamente estamos escuchando, que es el embarazo geriátrico. Qué bonito término. Es duro, ¿no? Y ¿cuándo hay un embarazo geriátrico? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? El embarazo geriátrico, fuera de lo que nosotros pensamos, empieza a definirse a partir de los 33, 35 años. Wow. ¿Sí? Es temprano, ¿no? 33 años. Es muy años. temprano, porque si nosotros vemos a una mujer de 33 o 35, es joven. Pero reproductivamente empezamos a considerarla ya como geriátrica, lo cual sonaría raro, porque geriátrico yo me imagino una mujer de 60 más. Claro, una viejita. Una viejita. Exactamente, pero sí, o sea, dentro del campo reproductivo, o sea, a partir de los 33, bueno, como que empezamos a pensar como mujeres están en esa edad geriátrica de concepción. Wow. Y uno habla, ¿no? 35 años nos parece muy jóvenes porque recién nosotros estamos culminando todos nuestros objetivos entre los 30 y 33, ¿no? Y es cuando uno quiere despegar desde la parte profesional, o si tenemos una pareja, queremos ese tiempo de pareja y pensar que ya se nos está cortando el tiempo. Son, como tú dices, estos dos rangos, ¿no? Y nosotros en medicina siempre hablamos en base a estadísticas. Entonces, siempre tenemos este rango que nos parece todavía muy, muy temprano entre los 33 y 35, pero al otro lado tenemos, en cambio, los 15, 14 años. ¿Y qué pasa, Dani, ahí? ¿Qué pasa en un embarazo adolescente? ¿Cómo hablamos cuando una niña potencialmente podría quedarse embarazada y cuáles serían los riesgos ahí? Bueno, eso también es una problemática que por el otro lado va en aumento. Esto viene muy de la mano con el problema que se ha mencionado ya del incremento de los casos de pubertad precoz. Hablamos de pubertad precoz específicamente en las niñas, cuando una niña empieza con la aparición del botón mamario antes de los 8 años, eso no es normal, o cuando una niña menstrua antes de los 10 años.
Muchas personas piensan que no pasa nada, que no hay ningún problema, pero por decir un problema nada más, esto incrementa el riesgo de los embarazos adolescentes. Estrictamente hablamos de que en la mayoría de los casos, una niña después de la llegada de la menstruación, al año o 2 años de la menstruación, pudiera ya quedarse embarazada. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchísimas pacientes que menstruan a los 8 o 9 años y que si no reciben tratamiento y desafortunadamente pasa algo, pudieran quedarse embarazadas y convertirse en mamás a los 10, 11 años. Entonces ya ni siquiera hablaríamos de un embarazo adolescente, sino de un embarazo infantil, que es una problemática social y psicológica terrible que bajo todas las circunstancias debería tratar de evitarse, y uno como médico, como endocrinóloga pediatra, pues bueno, obviamente buscamos tratar de concientizar a la población, a las mamás sobre todo, a los pediatras, para que se haga la evaluación a tiempo, porque podemos prevenir esto. Si es que uno lo detecta a tiempo, puede darse el tratamiento, que es un tratamiento muy bien tolerado por las pacientes, para evitar que llegue esa menstruación y pues así aplazar el sinnúmero de complicaciones. Y como tú bien lo dices, Dani, es más frecuente y uno siempre escucha más casos de pacientes, adolescentes, niñas, que empiezan a recibir un tratamiento para retrasar la pubertad, la menarca. Y ahí viene la pregunta de las mamás, no sé si te han hecho en la consulta, si yo le doy medicación o mi hija va a recibir medicación para retrasar la menstruación y estos cambios de la sexualidad, ¿esto puede de alguna forma representar un problema en la fertilidad ya en el futuro en esta niña? No. Bueno, la medicación a grandes rasgos que ocupamos es un medicamento que lo que hace, por así decir, es frenar este nivel hormonal elevado en un momento que no debería estar presente. Es un medicamento que ya se ocupa desde hace muchísimos años, súper bien tolerado. Como todo medicamento, tiene efectos adversos, sobre todo en la parte metabólica, en la parte de lo que es a nivel de hueso, pero a largo plazo hay muchísimos estudios que se han realizado que no va a comprometer en absoluto la fertilidad de las pacientes. Entonces, es un tratamiento que siempre nosotros valoramos el riesgo-beneficio y el beneficio que vamos a obtener es muchísimo mayor que el riesgo al que se somete la niña. Y qué bueno que quede esto claro, ¿no? Porque sí, son estos dos extremos, ¿no? Cuando estamos nosotros hablando de fertilidad. Andresito, queremos aprovechar tu presencia y queremos saber cuáles serían los factores de riesgo en esta mujer que debemos tomar en cuenta y que nosotros le podemos catalogar como una paciente que puede tener problemas de fertilidad. ¿Cuáles serían esos factores a tomar en cuenta? Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de lo que es el tema fertilidad, debemos saber que hay factores importantes primero para lo que es la concepción de un embarazo, antes de hablar de factores de riesgo. Entonces, necesitamos siempre un útero sano, necesitamos trompas sanas, necesitamos una buena cantidad de óvulos y bueno, obviamente esto es pareja, pero una buena cantidad de espermas. Hablando de la mujer, obviamente, ¿qué factores pueden afectar, por ejemplo, lo que es su fertilidad? Todo lo que son infecciones vaginales, por ejemplo, de manera repetitiva, sí, y maltratadas, porque hay muchísimas pacientes que a veces tienen X infección vaginal y es más fácil acudir, por ejemplo, al farmacéutico, tengo tal infección, aplíquese esta crema, aplíquese estos óvulos, cuando realmente era una infección que no se curó del todo y son infecciones que progresan, lo cual genera inflamaciones crónicas de cavidad uterina, llámese esta endometritis o puede generar obstrucción de trompas uterinas y obviamente es un factor de riesgo. Entonces, aquí lo primero es, ante cualquier infección vaginal, es importante consultar a un especialista en el campo de la ginecología que pueda hacer un diagnóstico adecuado para dar un tratamiento oportuno. Otro tipo de procedimientos que pueden afectar la fertilidad también, por ejemplo, son el tipo de cirugías pélvicas, ¿no? Obviamente, cirugías grandes, háblase, por ejemplo, apendicitis, peritonitis sobre todo, que pueden generar adherencias de todo lo que es los órganos de la cavidad pélvica. Es otro de los factores de riesgo. El consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo también, el consumo de drogas, también son factores que se asocian a lo que es la disminución de la fertilidad. Hay ciertos factores que, por ejemplo, asocian o mencionan, por ejemplo, el consumo de un anticonceptivo. ¿Qué es lo que Exacto, o sea, un anticonceptivo me puede generar infertilidad? Pues la verdad es que un anticonceptivo no me va a generar infertilidad como tal, no es un factor de riesgo. Hay ciertos anticonceptivos, bueno, el especialista completamente en el campo de la anticoncepción, pues sabemos que los anticonceptivos a depósito no es que me generen infertilidad, pero sí me retrasan de cobrar mi fertilidad como tal. Pero en general un anticonceptivo no me va a generar una
infertilidad como tal. Siempre hay ese tabú, ¿no? Ajá. Ya vengo tomando tantos años anticonceptivos y ya no voy a poder tener bebés. Exactamente. Y es ese miedo de que esto me va a afectar lo que es el tema de mi fertilidad, que a la final no lo hace un anticonceptivo común. Andresito, y tocando así otro tema que realmente es un problema, sobre todo porque es una enfermedad que viene emergente en su diagnóstico, no porque no existía antes, sino realmente porque a veces tal vez no estaba bien diagnosticada o diagnosticada a tiempo, es la endometriosis, ¿sí? Nosotros consideramos a la endometriosis como una enfermedad en la cual el tejido que está dentro de la cavidad, un tejido muy similar a este, se puede depositar en otras partes, como la superficie del útero, el ovario, la trompa, las cavidades pélvicas, pero a largo plazo nosotros siempre les relacionamos con menstruación dolorosa. Sin embargo, ¿cuál sería su relación con la fertilidad? Pues en realidad es importante, si empezamos hablando de estadísticas, ¿no? Más o menos el 10 al 15% de mujeres en edad reproductiva, cualquier mujer puede tener una endometriosis. Ahora, lo importante es que del 10 al 15% de esas mujeres que tienen endometriosis, el 30 al 50% tienen infertilidad de diferentes grados. Como sabemos, la endometriosis tiene diferentes grados de presentación. Entonces, mientras más severa es la endometriosis, pues obviamente más se ve afectada lo que es la fertilidad. Ahora, en el tema endometriosis, sabemos que al ser un proceso inflamatorio que se va convirtiendo en crónico a medida que va pasando el tiempo, afecta a diferentes órganos. Principalmente los que se afectan son los ovarios. Hay este tipo de lesiones o quistes de chocolate, que son los endometriomas, que afectan el ambiente del ovario. Por lo tanto, afectan la calidad de los óvulos, afectan el tema de la ovulación y muchas veces si la endometriosis avanza un poco más, pues también dificulta el tema de poder mantener relaciones sexuales frecuentes con la pareja por el dolor que despierta la misma enfermedad. Entonces la pareja inhibe el hecho de tener relaciones. Y claro, si no tenemos relaciones, no tenemos embarazos. Todo suma en el tema de la infertilidad. Y vale aquí el mencionar que sí es muy importante el tema de no pensar que una menstruación dolorosa es normal porque a mi mamá le dolía, a mi prima o a mi abuela le dolía y esto es así. No, esto no es así. Una menstruación dolorosa realmente debe ser investigada si es que no tenemos una endometriosis que esté relacionada. Porque dar un manejo oportuno a una endometriosis probablemente nos puede ayudar a tomar mejores conductas. Dentro de ellas, si nosotros tenemos una endometriosis, valga un grado 3, grado 4 de endometriosis, pero una mujer joven que quizá todavía no piensa en fines reproductivos, las opciones aquí es, por ejemplo, preservar su fertilidad en base a hacer una congelación de óvulos y así asegura una fertilidad para cuando realmente desee. Claro, y no solamente en endometriosis, ¿no? También en ciertas pacientes que, como habíamos mencionado, están entre los 33, 35 años y todavía no tienen planes de quedarse embarazadas. Realmente ahora contamos con esta tecnología en la cual nosotros podemos preservar nuestros óvulos, qué sé yo hago un tratamiento de preservación a mis 33, 35 años y deseo un embarazo a los 41. En el momento en que voy a la consulta, yo voy a fertilizar mis óvulos que tienen un buen material genético. Esa es la ventaja, ¿no es cierto? Que es una de las opciones de fertilidad que hay ahora. Sí, sí, y eso obviamente lo importante es concientizar a nuestra población, porque nuestra población no está consciente de aquello. Y sí, hay muchas pacientes que a veces acuden a consulta a los 42, 43, quiero congelar óvulos. Ok, no es que no se pueda, pero ya no es lo mismo que si los hubiera congelado a los 30 o 35 años, donde, claro, tengo mayor cantidad de óvulos y tengo yo una mejor calidad de los mismos. Ese es el primer aspecto en relación a lo que es la congelación. Otro aspecto es que a mayor edad necesito más óvulos y obviamente es por el tema de que tengo mayor alteración genética o cromosómica dentro de mis óvulos. Como un ejemplo, si tengo 35 años o menos, yo necesito tener congelados entre 10 a 12 óvulos, pero si tengo entre 35 a 40, a lo mejor ya necesito entre 15 a 20. Y si tengo más de 40 años, necesito más de 20 óvulos. El problema es que mientras más edad, conseguir más óvulos también es más complicado. Pero lo ideal es hacerlo mientras más temprano, sí. Y obviamente por esto, sí, no necesariamente un tema de una enfermedad, sino finalmente porque mis planes en este momento es no tener un embarazo. Mis planes finalmente sí, está todavía estudiar, quiero viajar, quiero disfrutar con mi pareja, perfecto. Pero es como un punto importante donde sí concientizar de esto en la población. Esto es importante porque a veces las pacientes todavía no tienen ese deseo y no le dan la importancia a las opciones que tenemos actualmente. Y como tú bien lo dices, pasa el tiempo y puede que yo regrese a tu consulta en 3, 4 años más
y esta probabilidad de éxito en captar óvulos va disminuyendo. Y a veces creo que lo que uno siempre trata de hacer es tomar decisiones correctas para el futuro. Si yo no tomo una decisión correcta, sobre todo en fertilidad, que sabemos que nosotros tenemos este reloj biológico, va a pasar el tiempo y estas opciones van a ir disminuyendo, y hasta un punto en el que tal vez, a pesar de los tratamientos y la tecnología que tengamos, no se vaya a poder. Entonces, qué importancia poder tenerlo. Y ahora en Cuenca, antes las pacientes tenían que viajar, ir a otros países, la parte económica también era un problema en realidad, pero ahora lo tenemos aquí en la ciudad. Contamos con especialistas como tú, que realmente es como tener esa opción que nosotros en nuestra época, en mi época, no había. No, nosotros siempre decíamos hasta tal edad, pero ahora sabemos que se puede abrir una ventana de fertilidad todavía gracias a la tecnología. Andresito, cuando alguien va a la consulta contigo con un problema de fertilidad que ya viene derivada de un especialista en ginecología, como tú decías, 1 año de vida sexual sin relaciones sexuales, a veces ya valoradas en primer nivel, como podríamos decirlo así, y no ha habido este concebir de un embarazo como tal, ¿qué espera una paciente en la consulta de infertilidad? Si yo voy a una consulta, no sé qué imaginarme. ¿Cuál sería los estudios o la valoración inicial que tú haces en la consulta? Bueno, como decíamos, Eli, toda pareja que llega a una consulta de infertilidad, y esto igual hay que saberlo, ¿no? Que la fertilidad es 50% varón, 50% mujer. A veces hay la falsa creencia de que voy a la consulta solo la mujer porque yo soy el problema. No, eso no es real. Muchas de las alteraciones de un problema de fertilidad nos encontramos también en lo que es el varón. Entonces, uno de los estudios que hacemos, y siempre de cajón, es un estudio de los espermas, lo que es un seminograma, que nos permite a nosotros conocer cómo está la cantidad, cómo está el movimiento de los espermas, la forma de los espermas, en fin, cómo están las características espermáticas. Porque hay ciertos puntos de corte que a nosotros nos permiten decir, bueno, sí, o sea, ese esperma tiene una capacidad de fecundación. ¿En qué tiempo espero yo un embarazo con las condiciones que tengo? Eso en el varón. Pero en la mujer, obviamente, lo primero que yo investigo es una ecografía endovaginal, donde tenemos que observar que el útero esté sano, que no tenga ninguna lesión que pueda interferir para el desarrollo de su embarazo. Segundo, necesitamos saber cómo están sus ovarios, lo cual nosotros medimos ovarios y hacemos lo que se llama un recuento folicular. Empiezo a contar la cantidad de óvulos que está en cada uno de sus ovarios para saber, bueno, o sea, cómo está su reserva ovárica. Necesitamos un estudio de permeabilidad de trompas, porque también necesitamos saber que los espermas que se depositen o entren en cavidad uterina puedan atravesar el útero, atravesar trompas y llegar a los ovarios para fecundar óvulos. Dentro de los estudios que son también importantes es el análisis tanto hormonal y metabólico de la paciente, porque sí, hay muchas enfermedades endocrinológicas, llámese hiperprolactinemia, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, que pueden estar relacionadas, y actualmente también la hipovitaminosis D, que también está relacionada con temas de infertilidad. Entonces, esto nos permite a nosotros tener un enfoque global inicial o como estudios básicos de una pareja en el tema de fertilidad, que muchas veces hay que incrementar ciertos estudios adicionales, por ejemplo, una histeroscopia, muchas veces porque sospecho de algún defecto de llenado en la cavidad, una sonohisterografía con la misma intención de poder verificar. Entonces son complementos que se van haciendo. Y en el caso del varón, si tengo yo un esperma muy alterado, por ejemplo, hablamos de lo que es la fragmentación del ADN espermático, en fin, o sea, un sinnúmero de cosas que se enfocan dentro de la pareja. Qué importante, ¿no? Saber que, y además la evaluación siempre va a ser individual, ¿no? A cada paciente, a cada pareja, el tratamiento y los exámenes que se le van a ser completamente individuales para lograr la fertilidad como tal. Bueno, y esto me encanta porque vamos de un extremo al otro, ¿no? Dani, si yo tengo una hija, un familiar, adolescente, femenino, ¿qué es lo que yo esperaría? ¿Cuál sería esta preocupación que puede tener una mamá en una niña adolescente que está iniciando su pubertad en relación a que algún problema de un adolescente, de un niño, pudiera provocar en su fertilidad ya en futuro? Bueno, en esta parte siempre les recomendamos que el momento en el que se va o que inicia la adolescencia de una niña, que como les decía, lo normal del inicio de la adolescencia, no de la llegada de la menstruación, va entre los 8 a los 13 años. Lo ideal sería acudir a una evaluación por parte de endocrinología pediátrica para evaluar que la progresión de esta adolescencia vaya de manera adecuada.
en lo que vamos viendo de la mano, no solo viendo la parte hormonal y la parte de lo que es la menstruación, el crecimiento mamario, sino vamos viendo el crecimiento y desarrollo de la niña. Vamos viendo que su talla vaya de manera adecuada, muy de la mano con la maduración ósea. Ahora, el momento en el que ya llega la menstruación o la menarca, la menarquía, siempre es ideal una primera cita donde les explicamos a las mamás qué esperar de esta nueva etapa a la que está entrando la niña, ¿no? Porque sigue siendo niñas. Muchas niñas que todavía están menstruando, no es que ya sean señoritas y esto, ¿no? Siempre hay que cuidar bastante esta parte. Entonces, en esa primera consulta lo que hacemos es tratar de guiarles con lo que es lo normal. Entonces les explicamos que es normal que los 2 primeros años por inmadurez hormonal hayan ciertas irregularidades menstruales, que no se preocupen, el tiempo, cada cuánto tiempo posteriormente debe irse presentando las menstruaciones. Bueno, todo esto vamos explicándoles las características de la secreción vaginal, para cuándo deberían ellas avisarles a sus papás para acudir a una consulta. Ahora, dentro de las probables alteraciones, sobre todo, que es una de las que más veo yo, que pudieran ya alterar fertilidad más adelante, son los problemas metabólicos, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la prediabetes o la diabetes. Que es frecuente, ¿no? Muy Ahora, a frecuente. edades muy tempranas. Sí, es súper frecuente. Justo hace unos días veía en la consulta, me llega una pacientita que ahorita tiene 10 años y la mamá me comenta que tiene problemas de obesidad desde los 3 años. Wow. Y me dice que nunca le han hecho exámenes de insulina, de azúcar, de colesterol, triglicéridos. Entonces, realmente un cuerpo de una niña que ha estado expuesto a esta inflamación por la cantidad de tejido graso, no solo va a provocar alteraciones a nivel de la fertilidad. Siempre yo les explico así a mis pacientes que este problema metabólico puede dañar cualquier órgano, es como que empieza a metastasarse a cualquier otro órgano, puede dañar la tiroides, A cualquier sistema. puede dañar el hígado, puede dañar los ovarios y posteriormente traer problemas en la fertilidad. Esos serían como los más importantes. Qué importante, ¿no? A pesar de que dijo ya Andresito la relación de la fertilidad con los anticonceptivos, yo quisiera que tú les comentes aquí a las pacientes, muchas de las veces la menarca viene con menstruaciones primero irregulares. Y muy frecuente también que sean abundantes. Entonces las mamitas se preocupan por esa irregularidad y el hecho de que viene la menstruación abundante con coágulos. Y ha habido muchos casos en los que se escucha que a las niñas, adolescentes en su inicio menstrual se les da anticonceptivos como prescripción. Primero, se puede dar anticonceptivos y si es que la preocupación siempre de las mamás, si le doy tan temprano anticonceptivos, ¿en qué le puede afectar su uso y cuánto tiempo debe utilizar? Porque también hay pacientes que desde un inicio iniciaron con anticonceptivos, la mamá no regresó a las consultas y esa paciente se quedó por muchos años con anticonceptivos y luego les da temor dejar. Entonces, ¿qué nos dices acerca de eso, Dan? Bueno, aquí primero precisamente es clave esta primera consulta porque si nosotros les explicamos que es normal que sea irregular, lo que sí hay que tomar en cuenta que nunca va a ser normal que sea doloroso, eso sí no es normal. Les enseñamos algunas técnicas para determinar si es que la cantidad es muy abundante o está dentro de lo normal. Entonces, muchas mamás vienen asustadas porque piensan que no es normal que menstruen, por ejemplo, 7 días o están asustadas porque ocupan, no sé, 4 toallas al día. Entonces, cuando les explicamos que es normal, se van tranquilas. Ahora, tenemos que tomar en cuenta de que en algunos casos es 100% necesario el uso de anticonceptivos y se puede hacer. Sin embargo, de manera general, las entidades internacionales indican que se recomienda que se espere al menos 2 años después de llegada la primera menstruación para utilizarlo como tratamiento para diferentes enfermedades. Uno de las enfermedades en las que generalmente podemos ocupar anticonceptivos, sobre todo, es el síndrome de ovario poliquístico, que va de esta parte o muy de la mano de la parte metabólica, en niñas que tienen desde chiquitas problemas de sobrepeso, entran a la adolescencia, empiezan con obesidad, llega la menstruación, pasan estos 2 años y continúan con irregularidades, con cólicos menstruales fuertes, eliminando coágulos. Se hace todo el estudio metabólico y determinamos que hay una resistencia a la insulina añadida a esto. Entonces, ahí, dependiendo de las características de este síndrome de ovario poliquístico, porque hay varios tipos, en ocasiones va muy bien el uso de los anticonceptivos.
Bueno, ahí siempre les explicamos a las niñas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta de que si bien es un anticonceptivo, la meta no es una anticoncepción, ¿no? Se está dando más bien para la regulación de tipo hormonal. Entonces sí se puede ocupar, hay que saber cuándo, no a cualquiera ni en cualquier momento. Se recomienda que sea pasado 2 años de la primera menstruación y a largo plazo no va a traer consecuencias de fertilidad, sobre todo. Sin embargo, todo anticonceptivo y todo medicamento tiene ciertos efectos adversos a nivel del hígado, a nivel de la coagulación de nuestra sangre. También en pacientes que tienen problemas de obesidades severas es peligroso utilizar ciertos tipos de anticonceptivos. Entonces, pues ocupamos el anticonceptivo que mejor vaya de acuerdo a la característica de la niña. Qué bueno esta parte de involucrarle a la niña, ¿no? Desde un inicio de su vida menstrual, con el especialista, en la cita con endocrinología pediátrica, para que nosotros como papás y la niña también como individuo pueda conocer qué es normal y qué no. Y poder hacer ese registro y ese control a lo largo de la vida, ¿no? Claro. Porque si sé que es normal, puedo también detectar que está mal. Exacto, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y hay algo, ¿no? También nosotros estamos bombardeados de redes sociales, de información, es bueno, otras veces es mala, pero hay algo que está pasando mucho en consulta, no sé si te ha pasado, Andresito, es la relación en que las pacientes vienen y solicitan que uno les realice el estudio de la hormona antimuleriana. Y pues lo piden, pero tampoco saben a qué se relaciona, no lo interpretan bien, se asustan por los valores. Por favor, esclarécenos de esto, o sea, en relación a cuándo se necesita, para qué sirve y cuál sería un valor normal o anormal. Claro, Eli. No, y como tú dices, ¿no? Todo está bombardeado en redes sociales, todo el mundo habla ahora de hormona antimuleriana, pero muchos ni siquiera saben para qué sirve, pero bueno, va. La hormona antimuleriana es un marcador de reserva ovárica que nos permite a nosotros conocer la cantidad de óvulos que tiene en los ovarios determinada paciente en el momento del análisis. Pero hay que tener mucha cautela con lo que es el uso del mismo, ¿no? Y la interpretación que se le da. Porque sí, hay muchas pacientes que lo miden. El valor normal es entre 1 a 3 nanogramos, que es lo que nosotros medimos el valor del hormono. Pero hay pareja o pacientes que muchas veces, por ejemplo, se lo miden y vienen con valores de 0.5, 0.7 y vienen espeluznados a lo que es una Asustadísimos. consulta. Es que no, ya soy infértil, no me voy a poder embarazar, ni mucho menos. Aquí un punto importantísimo que nos debe marcar lo que es la hormona antimuleriana es que tener una antimuleriana baja no está diciendo que es una persona infértil, no lo es. Pero lo que sí me está diciendo es que probablemente sus menstruaciones o su menopausia va a terminar, va a llegar más temprano. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Depende de la edad que tenga la paciente en relación a una antimuleriana. Por ejemplo, si tengo yo una paciente de 30 años que tiene una hormona antimuleriana de 0.5, que es la mitad del valor mínimo normal, lo que me dice es que su cantidad de óvulos está baja, pero no su calidad, porque todavía es una mujer joven. Pero si yo tengo ese mismo 0.5 en una mujer de 40 años, ahora sí me está diciendo que su cantidad es baja y que su calidad también es baja. Es que probablemente si esa mujer de 40 años se embaraza, no sé, de manera espontánea, tiene más riesgo de tener un embarazo con algún bebé, con algún tipo de problema en la parte genética. Si esa mujer de 30 años se embaraza de manera espontánea, probablemente no tenga ningún problema. Le va a ir completamente bien. Entonces ese es el boom y la interpretación que se da a la hormona antimuleriana. Ahora que hablábamos del tema de anticonceptivos, y si bien es cierto, mucha literatura dice que el anticonceptivo no va a afectar para nada a la hormona antimuleriana, sí, cuando el uso es corto, por ejemplo, 6 meses. Pero si yo tengo una paciente que tomó más de 6 meses un anticonceptivo de manera continua y se quiere medir una antimuleriana, va a tener alteraciones en lo que es la hormona antimuleriana. Deje tomarlo en cuenta también para poder representar los resultados, ¿no? El problema es que sí, o sea, he tenido referencia incluso de colegas que me mandan una paciente porque tiene una antimuleriana baja y claro, la primera pregunta, cuéntame, ¿usted desde cuándo busca embarazo? Empecé a buscar desde hace 2 meses, muy bien. ¿Usted previo a esto se cuidaba con algo? Sí, vengo tomando 3 años consecutivos de anticonceptivos, perfecto. Vamos a esperar 3 meses y en 3 meses le repito una nueva hormona antimuleriana. A veces no necesito, porque a los 3 meses acude la paciente ya con embarazo.
Entonces, sí es un punto a tomar en cuenta, porque las pacientes se asustan y se asustan muchísimo. ¿Cuándo pedir una hormona antimuleriana? La hormona antimuleriana, por lo general, lo pedimos, decíamos al inicio, que nuestro punto de corte de quiebre son los 35 años. A partir de los 35 años, sí, yo debo hacer como parte de mi consulta ginecológica, hacer una hormona antimuleriana para saber cómo está la reserva ovárica de mi paciente. Y en base a eso, bueno, saber, o sea, qué consejo le puedo dar a mi paciente, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero es como que el enfoque que debemos darle a este tipo de hormonas. Qué importante, ¿no? Saber eso, porque en base a eso también puede haber una crisis Claro, de pareja, una crisis personal. Interfiere en la fecundación igual, ¿no? Claro. Es así, ¿no? Y que puede llevar a resultados tan mal interpretados. Andrés, por favor, dinos, yo tengo un problema de fertilidad ya diagnosticado. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos disponibles aquí en la ciudad? ¿Cuáles son las opciones a las cuales yo puedo optar en relación a, por ejemplo, tú nos mencionabas ya preservar mis óvulos? ¿Qué otras opciones tenemos además de eso? Bueno, realmente a este momento tenemos ya un amplio campo dentro de la medicina reproductiva, ¿no? Si queremos nosotros hablar, por ejemplo, ya de la mayor tecnología que tenemos en reproducción asistida, realmente en este momento podemos hacer todo. Sí, la congelación de óvulos, bueno, es una parte, la congelación de espermas es otra parte, la donación de óvulos o la donación de espermas también es otra parte, ¿no? Sí, porque hay parejas o pacientes que a veces vienen, no sé, a sus 45, 47 años a buscar un embarazo de realmente. Ya no es posible utilizar gametos propios, me refiero a óvulos o espermas, y podemos utilizar lo que son óvulos o espermas de un banco que tenemos, o a veces hay donantes de óvulo en fresco que también podemos utilizar. Y obviamente lo que nosotros intentamos priorizar aquí y les decimos a todas las pacientes es, muy bien, es su parte fenotípica. Hablamos de las compatibilidades, de sus características físicas que ella vaya a tener con su donante, que es lo primero que a nosotros nos importa. Porque de ahí califica para que nosotros podamos hacer una serie de análisis y estudios en esa donante. Estudios infecciosos, estudios de la parte genética, estudios en la parte psiquiátrica, porque es fundamental. Otro de los procesos que nosotros podemos realizar actualmente es lo que se llama el estudio genético preimplantacional. Listo. Yo tengo una pareja que sabemos que tiene antecedentes o línea familiar, doy un ejemplo de síndrome de Down, que podría ser de carácter hereditario. Listo. Yo puedo hacer este estudio genético donde extraigo óvulos, fertilizo con espermas, tengo las células de un embrión del proceso que es un blastocisto y a estas les hago un estudio genético para saber genéticamente cuál de ellos es sano. Y únicamente utilizo los sanos para evitar riesgos de transmisión de enfermedades a la descendencia. Pero es el mismísimo estudio que quizás se utiliza para poder hacer determinación de sexo, porque sí, muchas veces acuden parejas a consulta a ver, es que tengo 3 varones y ahora quiero una niña o a la inversa, ¿no? Quiero hacer o quiero ahora un niño o una niña, listo, se puede. Pero lo que yo siempre les digo, se puede, claro que sí, pero es un lujo muy costoso. Poder solo hacer este estudio para poder determinar el sexo, pero lo podemos hacer. Entonces, este momento tenemos a nuestra mano absolutamente todo lo que está a nivel mundial dentro de la reproducción asistida. Wow, qué increíble. Yo creo que con esto te vamos a comprometer a una parte 2. Nos vamos a Sí, quedar es un tema. cortos de tiempo y qué interesante, Sí. ¿no? Para nosotros como mujeres, para las parejas en general, para la familia, saber que tenemos opciones, saber cuándo tenemos factores de riesgo, cuándo se empiezan a sumar estos factores, que es verdad y que puede ser también pues solamente un mito, ¿sí? Y Andrés, más bien estamos enteramente agradecidos por tu colaboración, por participar, por ser parte de nuestras familias, de nuestra casa. Sí, te quedamos completamente agradecidas y queremos saber dónde te podemos encontrar. Sí, con mucho gusto. Yo me encuentro en el Hospital Universitario del Río, me encuentro en el consultorio 135 y para lo que necesite, pues a las órdenes. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por ver el video de manera completa. Todas las inquietudes que ustedes tengan, por favor, déjenoslas aquí. Tenemos a Andrés, nosotros también les podemos responder y pues les comprometemos para los siguientes capítulos y vernos el siguiente fin de semana. Muchas gracias. Gracias.